Dios bendiga en esta tarde. Saludos desde Pensilvania y de aquí estamos una vez más en la casa de nuestro hermano Tom Fry. Este ministerio de provisiones bíblicas. Aquí estamos en el nombre del Señor para compartir una palabra, esperando sea de bendición para el pueblo o de enseñanza para los que escuchan. Queremos seguir orando por el pueblo, por la iglesia. Es una cosa muy importante. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Queremos hablar en esta tarde unos minutos sobre el tema que nadie os engañe. Son las palabras que Jesús dijo, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. San Mateo capítulo 24, versículo 4. Es interesante que dentro de las cosas que Jesús compartió en ese capítulo, están estas palabras allí, diciendo: mirad que nadie os engañe. Cuando nosotros pensamos en esto y miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, nos llama la atención las cosas que se anuncian, que se hablan. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay algunas cosas que se están diciendo. Usted tal vez pueda escucharlas 30, 40, hasta 50 veces al día en diferentes canales de noticias o a través del Facebook, a través de YouTube. Las escucha lo mismo. Y es interesante porque cuando se escuchan constantemente en esa magnitud, llega el momento en que las personas se convencen de que lo que están diciendo es verdad. Y a raíz de eso hacen que una persona tome una decisión y diga: no, pues es verdad lo que están diciendo. Y cuando escuchamos estas cosas y no analizamos, naturalmente terminamos en una manera, tal vez pudiéramos decirlo, siendo engañados dependiendo de lo que están hablando. Y Jesús habló de estas cosas, la importancia de pensar, evaluar, antes de decir estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Cuando pensamos también algo sobre esto, debemos de pensar que vivimos en un mundo donde el mundo está tratando de controlar a la humanidad. ¿Cómo poder manipular? ¿Cómo poder hacer que la gente piense así, haga así o diga así? Y es algo que está viniendo. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto del punto de vista de la palabra de Dios, vamos a encontrar que son preparaciones para algo grande que va a venir. Y todo lo que nos rodea en nuestras vidas, todo lo que nos rodea en donde vivimos, en el país que vivimos, es importante que lo veamos del punto de vista de la palabra de Dios, del punto de vista de la Biblia. Es muy importante esto, hermanos. Si amamos a Dios, si amamos su palabra, si nos consideramos personas que hemos nacido en el Señor, es importante que veamos esto, porque al final todos los gobiernos, todo lo que está en el mundo son establecidos por Dios, o Dios permitió que fueran establecidos. Por lo tanto, es importante que nosotros evaluemos, no a la luz de la sociedad, no a la luz de lo que dice este grupo, aquel grupo, sino a la luz de lo que dice la palabra de Dios o los principios que Dios nos enseñó, principios morales. Ahora, tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nadie os engañe. Cuando miramos en la palabra del Señor, también vemos que dice la Biblia que muchos serán engañados. Muchos de los que aman a Dios, creen en Dios, serán engañados. Y como consecuencia, naturalmente, harán y dirán lo que pues les están diciendo. Hay una cosa interesante que debemos de pensar, que vivimos en un mundo donde las personas que hablan y dicen son personas
como dice la palabra de Dios, que aparentan piedad. Aparentan como que en verdad les interesa los temas que ellos hablan. Pero al final, si no lo vemos a la luz de la palabra de Dios, si no lo vemos que son personas que practican principios morales, nos daremos cuenta que son mentiras. Entonces, si creemos a esto que son mentiras, entonces vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados y debemos tener cuidado en esta área. Ahora, pensando un poco sobre esto, el apóstol Pablo dijo en un momento, en una ocasión, dijo, examinadlo todo y retened lo bueno. Es importante examinar, es importante buscar información, es importante que podamos saber de lo que estamos escuchando, si es verdad o no es verdad. Y si lo hacemos de esa manera, creo que no muchos, pero tal vez no seremos engañados con facilidad. Ahora, vamos a pensar un poquito sobre lo siguiente. La palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo también muy fuertemente, ¿verdad?, atacada en estos días. Están revisando la palabra de Dios, están sacando algunos textos que no les conviene por su manera de vivir, quieren justificar su pecado, quieren justificar lo que ellos hacen y quieren tener una base, quieren tener algo en el libro sagrado. Y están revisándolo otra vez y están sacando textos y están poniendo palabras que no estaban en la palabra de Dios. Entonces, esto nos pone a pensar un poco a nosotros. Nos pone a pensar sobre la palabra de Dios. ¿Por qué es importante creer la palabra de Dios? ¿Por qué es importante para nosotros leer la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es la luz. Es la que nos da luz a nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, y la palabra de Dios cambia la vida de las personas, cambia la vida de las personas donde quiera que estén, donde quiera que vivan. Es poderosa la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros creamos y confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Biblia que es vida, es vida. Esa es una de las razones por qué es importante creer y confiar en la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el mundo se mirara a la luz de este texto, creo que muchos de nosotros tendríamos que caer de rodillas y decirle a Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque quedamos cortos a lo que tú exiges a través de tu palabra. Entonces, porque la palabra de Dios es viva, da vida para todos los hombres y mujeres en todos los tiempos y en todos los lugares. No importa dónde vivas, no importa dónde estés, si escuchas la palabra de Dios y crees a la palabra de Dios, te puede dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús prometió a los que creían en Él. Otra de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos en la palabra de Dios, la historia nos enseña, por ejemplo, en la Edad Media, la palabra de Dios fue traducida al lenguaje común de las personas y tuvieron acceso para leer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? La Reforma. Sucedió un evento maravilloso. Comenzó la Reforma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es poderosa y puede cambiar la vida de una persona. La palabra de Dios
ha sido atacada de muchas maneras, la han prohibido, la han quemado. La palabra de Dios ha viajado de un país a otro país a través de aviones, por aire, por tierra, por mar, por ríos, pero la palabra de Dios ha llegado a los lugares que menos quizás la gente pensaría, pero ese es Dios y su palabra. Él hace que la palabra de Dios corra y llegue a los lugares donde menos esperamos. Por ejemplo, ahorita mismo en los países árabes, en China, las iglesias, la gente que se han convertido a Cristo, ellos se están reuniendo en una manera oculta. Cada vez que tienen un servicio, no lo hacen en el mismo lugar, sino lo hacen en diferentes lugares. Y como no tienen acceso a muchas Biblias y las Biblias que han llegado a ellos nada más, lo que ellos hacen es cortan hojas de la Biblia y se las dan a cada miembro de la iglesia, a cada uno de los que siguen a Cristo. Al servicio siguiente, cuando vienen, intercambian las hojas y así lo están haciendo. ¿Por qué? Porque aman la palabra de Dios, aman a Dios y aman las cosas que Dios les ha enseñado. Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa, es viva y debemos creerla, debemos aceptarla y debemos vivirla. Es lo que Dios nos manda. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de poder leer y creer lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa interesante sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Hace algo. Uno de los hechos interesantes, ¿verdad?, que hemos visto cómo la palabra de Dios ha cambiado las vidas de las personas de una manera extraordinaria. Vidas en los diferentes niveles, gente educada, gente media educada y gente común. Dios ha transformado la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Tú puedes leer cualquier libro que te hable de psicología, de historia, de sociología. Tú puedes pensar en algún libro que tú digas, este es un libro muy interesante, y da muchas enseñanzas. Tú puedes leerlo y volver a leerlo y a la larga tal vez te vas a aburrir, pero lee la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a cambiar. Te va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, y la gran bendición que hace la palabra de Dios es que te cambia de adentro hacia afuera. ¿Y cómo es? Bueno, la palabra de Dios te trae paz, te trae seguridad, te trae gozo, y puedes confiar en la palabra de Dios, y esa confianza y esa seguridad te la da el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas. Entonces tenemos que pensar la importancia de creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede hablarnos de quién es Dios, de cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios, escucharla y también enseñarle a otros lo que dice la palabra de Dios. Hay cosas interesantes en la Biblia, por supuesto, como dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas. Palabras vanas son palabras vacías. A veces cuando escuchamos personas hablando, se paran, ¿verdad?, y hablan y dicen: yo voy a luchar por ti, yo te voy a defender, yo te voy a hacer... Suenan palabras vanas, suenan bonitas, pero son palabras vacías. No hay ese sentimiento ahí, sino simplemente se está buscando algo que le beneficie a ellos. Otro texto de la Biblia que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esta palabra persuasiva es la palabra que se usa en las cortes. Es la palabra que los abogados,
cuando están defendiendo a alguien, están luchando para que un mal no se vea mal, sino se vea bien. Y aquí está, esto es lo que estamos pasando ahora, en estos días aquí en los Estados Unidos. Están tratando de enseñarnos que un mal no es un mal, sino que es un bien. Y tenemos que estar alertas. Dice el Señor que nadie os engañe. Esa es la clave, que nadie os engañe. Porque van a venir muchos hablando cosas, diciendo que esto es de bueno para aquí, bueno para allá, pero veamos las cosas a la luz de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Van a venir hombres, mujeres que hablen muy bonito, que hablen que suena muy bonito y son bien parecidos, si tú quieres ponerlo así, pero no hay nada de Dios en la vida de esta gente. Por lo tanto, si tú amas a Dios, si tú amas la palabra de Dios, entonces no puedes ir en pos de estas personas. Otra de las cosas interesantes aquí en Colosenses 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es otra palabra que nos advierte y dice: mirad que nadie os engañe, y usa ahí otras cosas que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Dice no siguiendo los rudimentos del mundo, y esta es la batalla que estamos teniendo ahora mismo. Hay muchos cristianos que están buscándolos, tratando de convencerlos de que esto es correcto, aquello es correcto, debe seguir por aquí, pero los que amamos a Dios tenemos que ver los valores morales que Dios nos ha dado a través de su palabra y que hemos aprendido. Esto es muy importante. También la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la venida del Señor, pero dice también en los textos anteriores, dice que nadie os engañe en ninguna manera. Pueblo, hermanos, preparémonos, porque en el futuro pronto van a suceder cosas, van a pasar cosas, van a haber personas que van a pararse y van a decir: yo vi a Dios en las nubes, yo vi a Dios, el rostro de Jesús en las nubes, yo vi el rostro de este ídolo en las nubes, yo vi esto en este lugar. Van a engañar a la gente, van a haber muchos casos de esta manera. El Señor nos advierte y nos dice: mirad que nadie os engañe. ¿Tú quieres saber algo del futuro? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo vamos a terminar? El libro de Apocalipsis fue escrito para eso, para que veamos cómo van a terminar todas las cosas. ¿Quieres ver cómo comenzó todo? Ve al libro de Génesis, ahí nos explica cómo comenzó todo. ¿Quieres saber que la batalla que estamos teniendo? Ve a Efesios y ahí te habla la palabra de Dios de la batalla espiritual. Les animamos, hermanos, hermanas, amigos, si tú no conoces a Cristo, puedes venir a Cristo y dejar que la luz de Cristo brille en tu vida. Hermanos, parémonos firmes en la palabra de Dios. Creamos lo que Dios nos dice. Y las cosas que escuchemos, las cosas que nos digan, veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Y si es algo que va a ser, que va en línea, sigamos eso. Si no, dé la vuelta y siga hacia otro lado. Vamos a orar. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Pedimos que nos guardes, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se mantenga firme contigo, Señor. Van a venir momentos bien difíciles, Señor, donde los que te aman verdaderamente van a mostrar que te aman, y los que no te aman van a demostrar verdaderamente que no te amaban.
Señor, ayúdanos a prepararnos porque el padre de la mentira se va a manifestar de una manera grande en este mundo, usando todo lo que sea posible para engañar al pueblo. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y saludos de parte del equipo, nuestro líder, nuestro hermano Tom. Saludos en el nombre de Jesús. Amén.